por, por dos situaciones. Una, pues porque como instructores, pues es la evidencia que tenemos que se realiza la sesión. Y la otra, porque siempre se le envía el link de la grabación a los aprendices para que aquellos que no pudieron ingresar, pues la puedan visualizar. Y muchas veces los que ingresamos a la sesión, pues queremos volver a recordar lo que nos explicaron, ¿ok? Ese es el motivo por el cual se graba la sesión. Bueno, el día de hoy, en esta noche, vamos a socializar la temática relacionada con la evidencia de bilingüismo cuestionario y con la evidencia audio de la guía de aprendizaje 3, actividad de aprendizaje 2, evaluación 1 de actividad de aprendizaje, evaluación 2. Estas evidencias inician el día de hoy, junio 11 de 2024, y la fecha límite para entregarla es junio 23 de 2024. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a proceder a mirar la guía de aprendizaje, ¿sí? A ver qué nos dice la guía de aprendizaje. Juan Pablo, muy buenas noches. Samir, también nuevamente muy buenas noches y bienvenidos a la sesión y muchas gracias por la asistencia. Entonces, dime Juan Pablo. No, señora, que muchas gracias. Ah, perfecto, listo. Bueno, entonces vamos a mirar la guía de aprendizaje. A ver, ¿dónde está? Por aquí. Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir en ese momento la guía de aprendizaje, a ver qué nos dice lo que debemos entregar. Ok, bueno, ¿me confirman por favor si están visualizando aquí la guía de aprendizaje? Sí, señora. Perfecto, bueno. Si en algún momento no visualizan lo que yo estoy hablando, por favor me dicen porque al compartir pantalla no visualizo la pantalla principal, que es donde aparece el nombre de ustedes. Y si escriben de pronto por el chat, pues entonces no lo veo. Por eso les recomiendo que activen el micrófono para hacer alguna intervención. Bueno, entonces, una de las evidencias que debemos presentar es el cuestionario, ¿sí? Es el cuestionario. Recordemos que es la actividad de aprendizaje 2 de la guía 3. Aquí nos dice que el cuestionario, la temática que se va a manejar en el cuestionario está relacionada con el contenido formativo que lo encontramos aquí en esta partecita que ya ahorita la vamos a mirar. Y el cuestionario consta de 15 preguntas y un tiempo aproximado de 30 minutos. Les recuerdo que ese cuestionario como tal no lo evalúo yo, sino que lo evalúa el sistema. Las otras evidencias, como la otra que van a presentar, que es la de audio, esa sí la evalúo yo directamente. Perdón. Y la otra evidencia a presentar es el audio, también de la guía de aprendizaje número 3, actividad de aprendizaje 2. Bueno, perdón, guía de aprendizaje 3. Aquí nos dice que de acuerdo a la temática estudiada, o sea, la que vamos a ver ahorita, ustedes deben elaborar un audio en inglés sobre la trayectoria, planes, acciones y soluciones de su contexto académico. Bueno, aquí dice académico y laboral. Yo les doy la opción el académico o laboral, cualquiera de los dos. Teniendo en cuenta pues la temática que vamos a estudiar. Dice que para la elaboración del audio tenga en cuenta el desarrollo de un guión o estructura a través de un documento Word. O sea, que aparte del audio, les agradezco que me envíen también el texto de lo que van a hablar. Durante el desarrollo del audio, no olvide realizar una corta presentación con los datos del aprendiz, nombre completo, ID de la ficha, instructor y nombre de la actividad. Cuando digan el número de la ficha, por favor, este número también lo debemos decir en inglés. En la siguiente parte del audio mencione una corta, o sea, no se vayan a extender, pero tampoco pues una liniecita.
En la siguiente parte del audio mencione una corta opinión sobre la trayectoria, planes y acciones y soluciones de su contexto académico o laboral, teniendo en cuenta la flexibilidad, adaptabilidad en los contextos de liderazgo y responsabilidad profesional. Bueno, eso que está aquí entre paréntesis es lo que vamos a ver ahorita. Para la elaboración del audio, pues ya ustedes miran qué herramienta les queda más fácil utilizarla para enviarlo, ¿ok? Bueno, nos dice que la extensión del audio debe ser de 2 a 5 minutos. En formato MP3 o archivo con el enlace del audio. ¿Listo? Entonces, esas son las indicaciones que nos da la guía de aprendizaje con relación al cuestionario y con relación a la evidencia audio. ¿Ok? Cerramos esto aquí. Ok. Bueno. Vamos a mirar entonces el material de estudio. Cuando estamos en la plataforma Sayuna, estamos en la fase 2. Vamos a la actividad de proyecto 3. Y aquí donde dice material de formación. ¿Van conmigo aquí en la plataforma Sayuna, muchachos? Sí, señora. Perfecto, listo. Entonces damos clic en material de formación y cuando damos clic allí, entonces nos va a remitir a esta otra ventana que pues yo ya la tenía aquí abierta. Bueno, no, espere, yo les explico aquí algo mejor. Damos clic en material de formación y vamos aquí al level 5, que es el que nos indica la guía de aprendizaje. Espere, yo corroboro para no ir a... Ok, sí, level 5. Level 5, damos clic allí. La plataforma es un poquito lenta para que no se vayan a estresar. Y damos clic donde dice Flexibility and Adaptability. ¿Ok? Vamos a dar clic allí. Y cuando damos clic en este Flexibility and Adaptability, ahí sí nos remite a esta ventana que ya les había mostrado donde dice Introductory Material. ¿Ok? Aquí nos vamos a remitir a esta parte de arribita donde dice Introduction. En Introduction vamos a encontrar la temática que vamos a estudiar en este momento. Damos clic aquí en la flechita y nos hablan de los Mixed Conditional. Los Mixed Conditional se usan para hablar de situaciones posibles o imaginarias. Estos Mixed Conditional hacen referencia, pueden hacer referencia a aspectos del presente, del pasado, del futuro. Y se forman por dos partes, una condición y un resultado a esa condición. En inglés hay diferentes tipos de condicionales dependiendo de qué se quiere expresar. Nos dice que algunas veces al combinar estos condicionales nos da como resultado un mixed conditional. Un mixed conditional es algo así como condicionales mezclados, ¿ok? Bueno. Bueno, aquí tenemos un diálogo, lo vamos a escuchar y ya miramos a ver de qué se trata ese diálogo. A. Brad and Richard are talking about a new software in the office. Read the conversation. Ok, bueno, como en ese momento estamos aquí solo con Samir y Juan Pablo, les pregunto si ustedes pueden participar realizando la conversación. Samir un personaje y Juan Pablo el otro. ¿Sí lo pueden hacer? Vale, señora. ¿Sí? Ok. Ok, Sí. perfecto. Listo. Entonces, inicie Samir, por favor. Samir is Brad and Juan Pablo is Richard. Ok. Okay. Why do you look so worried? It is that obvious.
Well, you haven't said much all day. It seems like something's wrong. What is it? Well, I'm really confused about that new software for environment inventories, the appointment, and the office. I don't really understand how to use it. How come? But it's quite easy to use. I don't really like computers of software. I've never been much of a computer person. I just don't adapt to these new technologies properly. If I have studied something related to computers, wouldn't be sold as no. Well, you don't need to be a tech geek to deal with computers. Nowadays, it's essential to have some knowledge about how computers work. Even if you don't like it, you need to catch up with this new technology. I know. It's just make me feel frustrated that we have to depend on technology for everything. But technology is great. It makes our life a lot easier and more comfortable. If we didn't have software for inventories, we would have spent a whole week doing the last inventory. Instead, we just spend one day. Well, you are probably right. I need to be more flexibly and open-minded towards this new software anyway. As I had attended that training last week, uh, I would have some medications. If you want, we can stay a little longer this afternoon and I can help you with your questions. That would be great, man. Thank you a lot. Excellent. Very good. I really love your intonation and your speech. Both of you speak English, Samir and Juan Pablo? I think I speak a little bit, but I need to put in practice my vocabulary. We don't find with to practice. Okay. And what about Juan Pablo? Do you speak English? No, señora, estoy aprendiendo, sino que me pongo a practicar mucho lo que es el tema de la pronunciación y el escucha en inglés. Me gusta poner videos en inglés, por ejemplo, de conversaciones de políticos en Estados Unidos, entrevistas en inglés y cosas así. Y eso hace pues como que yo vaya practicando este tema, ¿no? Pero realmente hasta ahora estoy aprendiéndolo. But Okay, but that's perfect. it's a big step. You are early to catch your pronunciation is great. Yeah. Both of you have a good pronunciation, good intonation. I asked if Muchas you speak gracias. English because I thought because in the session not only you. Okay, no, there is Paula Alejandra Cantillo and Anderson, but I don't know what happened with them. Okay, I wanted to explain all the session in English, but I don't know if you understand me all the time. But I think to others other partners it's hard to understand the session. in all the session in English, right? You're right. Yeah. Okay, but I feel so happy. I feel so happy for you, Juan Pablo and Samir. Let me congratulate you because you are really, really good. Okay? Muchas gracias, instructora. Thank Bueno, you. it's a pleasure. Ok, entonces, aquí estaba la conversación entre Brad y Richard, la conversación entre Samir y Juan Pablo. What did you get from that conversation? ¿Qué comprendimos de esa conversación? What happened? What is the problem? Well, Brad is introduced to Richard a new software to make easy
the work and try to suggest them about the benefits of the software, the new technologies. Right. And what happened with Richard? Juan Pablo, what happened with Vale, yo. Pero lo que le Richard? estoy entendiendo ahí más o menos en la conversación es que pues Richard está como confundido sobre el software, ¿no? Y las interventorías o de la oficina, como que está aprendiendo hasta ahora esto y le parece como confuso, como un poco complicado el tema, es lo que le estoy entendiendo. Perfecto, that's right, perfecto, sí, es correcto lo que ambos han dicho. Entonces, en esta conversación lo que nos quieren mostrar es el uso de los condicionales. Un condicional casi siempre inicia con la palabra if. If en inglés significa sí, pero no sí de respuesta afirmativa, sino de condición. Si yo no hubiera comido tanto, no me sentiría tan llena, ¿sí? Si yo hubiera estudiado para el examen, lo hubiera aprobado. ¿Sí me hago entender el uso del if como condición? Entonces, es lo que vamos a plantear ahorita en ese momento. If I had studied something related to computers, I wouldn't be so lost now. Si yo hubiera estudiado algo relacionado con los computadores, dice Richard, no estaría tan perdido en este momento. ¿Sí? Por aquí encontramos otra vez. If I had attended that training last week, I wouldn't have so many questions. Si yo hubiera asistido al entrenamiento la semana pasada, no tendría tantas preguntas. ¿Ok? Pero vamos a continuar a ver de qué se trata eso. Ok. Recuerden que los condicionales constan de dos partes. La condición, por lo regular, inicia con el if, o siempre va con el if, y el resultado de esa condición. ¿Sí? Aquí nos dicen, we haven't spent a whole week doing the last inventory. Okay, I don't remember the meaning of, I know what inventory is, but I don't remember the meaning in Spanish. Do you know what inventory is? You know, people? People, are you there? Vale, es que se me había ido como un poco el audio. Pero No, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ya. Ahora. ¿Sabemos qué es inventory? No, señora. No, okay. Inventory is something like inventario, okay? Inventario. If we didn't have that software for inventories, that's the condition, we would have spent a whole week doing the last inventory. Si nosotros no hubiéramos, if we didn't have that software, si nosotros no tuviéramos ese software para los inventarios, nosotros habríamos gastado toda la semana haciendo el último inventario, ¿sí? O sea, una condición. Si no hubiéramos tenido ese software, nos hubiéramos gastado mucho tiempo. Es el resultado de esa condición. Dice, como pueden ver en este ejemplo, la condición se refiere a una situación hipotética del presente, mientras que el resultado está basada en una situación pasada. ¿Sí? Miremos otro ejemplo. If I had studied something related to computers, esto sería un pasado, ¿cierto? If I had studied something related to computers, result,
I wouldn't be so lost now. Si yo hubiera estudiado algo relacionado con los computadores, no estaría tan perdido en este momento. If I had attended that training last week, I wouldn't have so many questions. Si hubiera asistido a la semana de entrenamiento, no tendría tantas preguntas. ¿Sí? Entonces nos dice que se refiere a una situación hipotética, mientras que el resultado se basa en una situación del pasado. ¿Sí? No hubiera tenido tantas preguntas, ya pasaron. No hubiera estado tan perdida, ya pasó. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Ok, perfecto. Dice, los mixed conditional, o pues digo mixed conditional porque es que en español no existe el mixed conditional, entonces se traduciría como los condicionales mezclados. Entonces, mixed conditional, algunos mixed conditional, la estructura en la condición está en pasado, pero la condición se refiere a una situación presente o hipotética. En el siguiente ejemplo, la estructura de la condición está en pasado, pero se refiere a una situación presente. Miremos a ver qué es todo eso como tan enredado. Dice, if weren't poor, I would have studied at university. La condición, si no fuera pobre, es una condición actual. Hubiera estudiado en la universidad. ¿Sí? La hipotética, perdón, la situación actual es que soy pobre. ¿Sí? Y la hipotética es si no hubiera sido pobre, o sea, lo fui, pero ahorita ya no lo soy. Pobre económicamente, ¿no? If I weren't poor, I would have studied at university. Si no fuera pobre, si no hubiera sido pobre, habría estudiado en la universidad. Aunque wasn't is not correct, bueno, esto no. La forma correcta es, if I weren't poor, I would have studied at university. Si no fuera pobre, ¿cuándo? En ese momento, si no fuera pobre, habría estudiado en la universidad. Possible in spoken English. If I wasn't poor, I wouldn't have studied at university. Ok. Aquí nos dan dos opciones. Esta opción es escrita en la forma escrita y esta opción es en la forma oral. Pero cualquiera de las dos es válida. ¿Ok? Nos habla aquí de hypothetical past condition, present result. The mixed conditional, ok, el mixed conditional expresa un resultado en el presente debido a una condición hipotética en el pasado. Lo usamos para hablar, what really happens in the present. Lo utilizamos para hablar de lo que realmente hubiera pasado en el presente. Usando la third conditional, es que como estas formas gramaticales no existen en español, pues en la forma como se explican en inglés, entonces queda un poco raro hacer la traducción. El third conditional sería el condicional tercero. El third conditional se utiliza con el verbo have en pasado, más el participio pasado del verbo que estemos utilizando. Vamos a mirar un ejemplo para no enredarnos tanto. Dice, if Lewis hadn't gone to the casino, he would have money right now. ¿Sí? True condition in the past. Yesterday, Lewis went to the casino and spent all his money. ¿Sí? Esa es una condición que realmente ocurrió en el pasado. ¿Cuál fue? Que este señor Lewis fue al casino y se gastó todo su dinero. Entonces, aquí vendría la condición. If Lewis
hadn't gone to the casino, si Lewis no hubiera ido al casino, mire lo que nos dicen, el verbo have en pasado, had, y el participio pasado del verbo. ¿Cuál es el verbo principal? El verbo principal es go, la o go, y el participio pasado es gone. Hubiera ido. If Lewis hadn't gone to the casino, he wouldn't have money right now. Si Lewis no hubiera ido al casino, él tendría dinero en este momento. Aquí nos dice, if she had gone to the doctor, she would feel better now. La condición en el pasado era ¿cuál? Ella no fue al médico cuando ella se sintió enferma la semana pasada. Esa fue la condición, eso fue lo que ocurrió en el pasado. Entonces, al realizar el condicional, diríamos, si ella hubiera ido, otra vez el had, y pues aquí nuevamente el verbo gone, que es el participio pasado de go. Go es este solito, go. Y el participio pasado es gone. If she had gone to the doctor, excuse me. If she had gone to the doctor, she would feel better now. Si ella hubiera ido al médico, ella se sentiría mejor en este momento. ¿Ok? Aquí nos dice, la condición que ocurrió en el pasado o el evento que ocurrió en el pasado es que él no compró el carro. Entonces, ¿qué hubiera pasado si él hubiera comprado el carro? Entonces dice, if I had bought that car, o sea, estaría hablando este personaje. If I had bought that car, I wouldn't have to ride buses, right? Si yo hubiera comprado ese carro, no tendría que montar en bus o no tendría que montar en buses. Nuevamente, el had y este bought, este verbo bought, es el participio pasado del verbo buy, en comprar, comprar que se escribe buy, con B larga Y, buy. El participio pasado es bought, ¿ok? Bought. If I had bought that car, I wouldn't have to ride buses. Is it clear, people? ¿Sí les queda claro el uso de este condicional? Lo estoy explicando muy rápido. Por favor, me indican. Sí, está claro. ¿Sí? Y Samir. Sí, muy claro. Bueno, entonces, como está claro, cada uno regáleme un ejemplo. Juan Pablo, regáleme un ejemplo y Samir otro, en English. Por ejemplo, miremos la condición de... Perdón, regálenme un minuto, yo miro una cosita allí, muchachos. Regálenme un minuto. Ok. Here I am. Ok, les decía, pensemos en una situación que ocurrió en el pasado, una situación que le ocurrió a Juan Pablo, una situación que le ocurrió a Samir. Entonces, si no hubiera ocurrido esa situación, ¿qué podría haber pasado? Bueno, un ejemplo sería como que si yo hubiera ido antes al gimnasio, ahora estaría fit, por ejemplo. Algo así. Es como, sí, ¿cómo sería entonces en inglés, Juan Pablo? If I had gone to the gym before, it will be fit by now. I will feel better now. Okay, great. Excellent example. Samir, please. Okay, if I had taken my pills, I could feel better now. Would, con el would.
Yes. I would repeat, Samir, your example, please. If I had booked the pill before, I would have feel better now. Ok, pero tú utilizaste aquí el verbo took, de tomar, ¿cierto? Took, yes. Entendí, sí, took. El presente es take, el pasado es took. Taken. Taken, I had okay, taken. right. Good. Very good, sí. So again, repeat your example again. If I had taken the pill before, I would feel better now. Excellent, very good. Ok, muy bien los dos, perfecto. Bueno. Aquí nos dice la condición, el if más el pasado perfecto del verbo y el resultado va con would, con could o con might, ¿ok? Más el verbo que vayamos a utilizar. Ok, aquí nos dice que vamos a mirar cuál es la diferencia entre would, la pronunciación de este es would, could and might, ¿ok? Dice que cuando utilizamos would en este tipo de mixed conditional, significa que would, it means that would be your only choice in the situation. There is not okay. Significa que habrá solo una opción en la situación, que no hay ninguna otra opción que podamos escoger cuando utilizamos would. Cuando utilizamos could en el mixed conditional, indica que hay una probabilidad para tomar esta opción en la situación. Y cuando utilizamos might, perdón, yo de aquí cuando utilizamos might, nos indica que hay menos probabilidad de tomar la opción en la situación. Vamos a ver, ¿cómo así? Bueno, esto es lo que les expliqué ahorita aquí. Dice, consider the following example. Juan Pablo, would you like to read these examples, please? If I had traveled to Miami, I would be on the beach now. Okay, the next. If I had traveled to Miami, I could be on the beach now. And the last one? If I had traveled to Miami, I might be on the beach now. Okay. Traveled. Como si no existiera la E entre la L y la D. Traveled. Okay. Bueno, entonces aquí nos dice, if I have traveled to Miami, I would be on the beach now. ¿Sí? Dijimos que cuando utilizamos el would en el condicional, nos indica que esa es la única opción que tenemos. I would definitely be on the beach now. ¿Sí? Esa es la única opción. Cuando utilizamos could, I could be on the beach now. I would probably be on the beach. Bueno, nos indica que probablemente estemos en la playa, pues de acuerdo a este ejemplo. Y cuando utilizamos might, hay muy poca posibilidad de que yo pueda estar en la playa, ¿sí? Entonces, miremos, cuando utilizamos would, como resultado es que es la única opción. Cuando utilizamos could, puede que sí, como puede que no. Y might, definitivamente la opción es muy poca. ¿Ok? Other examples. Samir, would you like to read the examples, please? Okay. We could still be living in Paris if my dad had adapted to his new job. True condition, his dad did not adapt to his new job. Ok, perdón, excuse me. Vamos a mirar esa primerita. Dice, we could still be living in Paris if my dad
had adapted. Entonces, podríamos aún estar viviendo en París si mi papá se hubiera adaptado a su nuevo empleo. Entonces, tenemos el uso del could. O sea que, ¿qué es lo que nos indica el could? Posibilidad. Puede que, ajá, posibilidad. Very good. Ok. Continue, Samir. If Anna had come, she would be watching the movie with us. Through condition, Anna did not come. Didn't come. Como Ana no vino, entonces se perdió la única opción que había de ver la película con nosotros. ¿Ok? The next one, please. If her husband had died, they might be still together. Through condition, her husband died. Entonces miramos que con el uso del might, las posibilidades son ¿qué? Remotas. Ajá, lower, muy pocas, muy pocas. And the last one, Samir. She could sing in a band. She could sing in a band if she had taken guitar lessons. Good. Through condition, she did not take guitar lessons. Okay, good. Okay, is it clear those examples? Are clear those examples? Excuse me. ¿Sí les queda claro los ejemplos, muchachos? Sí, señora. Sí. Ok, perfect. Ok, let's continue. Bueno. Aquí nos habla de un condicional hipotético presente y el resultado está en pasado. Vamos a mirar los ejemplos para no enredarnos aquí con tanto. Dice, I would have bought that penthouse if I had money. True condition in the present. He doesn't have money to buy the penthouse. ¿Sí? La condición es que él no tiene dinero para comprarse el penthouse. Dice, yo hubiera comprado ese penthouse si tuviera dinero. ¿Sí? Si tuviera dinero. Aquí. Juan Pablo, read the example, please. If Rachel were teller, she would have been accepted into the army. True Accepted. condition is the present. She is now tall and out to be accepted in the army. Accepted in the army. Ok. Okay. Ok, entonces miramos que el condicional, el resultado va en pasado, ¿cierto? I had money. Perdón, la condición va en pasado. If Rachel were, si Raquel hubiera sido, fuera alta, excuse me, ella hubiera sido aceptada en el ejército. This one. Samir, please read this one. We wouldn't have traveled by car if I didn't feel afraid of flying. True condition in the present, she feels afraid of flying. Ok, entonces, cuando la condición, recuerden que la condición no la marca live, ¿sí? Cuando la condición va en pasado, la respuesta la utilizamos, cuando utilizamos la respuesta con el would, con el have, y el verbo, esto es presente perfecto, la condición va en pasado, es lo que nos indicaban ahorita. Si miremos acá la condición, if I were es el pasado del verbo to be. Si Raquel fuera más alta, ella hubiera, recuerden, aquí el have se traduce como haber. Ella habría sido aceptada en el ejército. Nosotros habríamos viajado por carro, perdón, nosotros no habríamos viajado
nosotros, si está bien esa expresión, no hubiéramos viajado. Nosotros no hubiéramos viajado por carro si yo no le tuviera miedo a volar. Is it clear? ¿Sí está claro? It's clear. Sí. Ok, perfecto. Bueno, aquí nos habla bueno, aquí está la estructura. El if con el pasado simple. Y el resultado se puede utilizar con would, con could, con might have, más el participio pasado. Estos son, a veces nos enredamos un poquitico con estas estructuras gramaticales, pero por medio de la práctica ya las vamos entendiendo un poco más. Entonces nos dice, we would have won the match. Aquí sería resultado porque tenemos aquí un would. Mire, está el would y tenemos el have. ¿Sí? Quiere decir que este resultado puede ser would have, could have o might have, más el participio pasado. Would have, aquí está, y won es el pasado participio del verbo win, que es ganar. Entonces el participio pasado sería ganado. Nosotros habríamos ganado el partido si nosotros, entonces el pasado simple del verbo to have es had. Si nosotros tuviéramos un equipo de fútbol mejor o un buen equipo de fútbol, ¿ok? Entonces, la condición siempre va en pasado. Recuerden que la condición inicia con el if. Y el resultado va con el would have, con el could have o con el might have más el participio pasado del verbo. Dice, if Luis didn't owe money to the bank, he wouldn't have taken a second job. ¿Qué diría allí? Si Luis no hubiera prestado dinero al banco, no hubiera pedido dinero prestado al banco, él no habría tomado o no tendría un segundo empleo. ¿Sí? De la condición está en pasado. Recuerden que el did nos indica pasado, sea negando o sea preguntando. Y el resultado a ese pasado, a esa condición, perdón, entonces está el would en forma negativa con el have y el taken, que es el participio pasado del verbo take, que significa tomar, pero tomar no de beber, sino tomar de coger algo. Otro ejemplo, Juan Pablo, would you like to read this example, please? Pues, bueno, es como que dice que No, but deberían... read it first in English. Léelo primero en vale. inglés. We wouldn't have arrived late to this classroom if the bell was louder. What does it mean in Spanish? Vale, ahí entiendo que es como que si debiéramos, espera, la clase de las... no entiendo muy bien eso. Bell, ¿no es campanas, algo así? Bell, ya. Ahora hoy fue... no. Ahí sí No no hubiéramos, ok, nosotros no hubiéramos llegado tarde al salón de clase si la campana sonara más. O sea, si hacemos la traducción literal, sería la campana fuera, ¿cómo se traduce eso? Bueno, loud es alta, alta pero de sonido. La campana fuera más alta, pero se refiere al sonido. Entonces, al hacer la interpretación al español, porque siempre que hagamos la traducción, debemos evitar hacer las traducciones literales, porque entonces a veces como que no nos
no nos suena y nos enredamos, pero entonces nosotros no decimos que una campana es alta, sino que la campana, ¿qué? No hubiéramos llegado tarde al salón de clase si el timbre, ¿qué? Sonará fuerte. Eso, sonara fuerte, fuera más fuerte, timbrara más, algo así, ¿sí? Es lo que nos dice esta acá. Sino que quiero que notemos es el uso gramatical, el resultado. Si la campana si el timbre hubiera sonado más fuerte, nosotros no hubiéramos llegado tarde al salón de clase. Entonces, el resultado es este de acá. Vemos que tiene el would con el have y el participio pasado de arrive. Y la condición está en pasado, que sería was. ¿Ok? Samir, read this one, please. If I had more free time. If I had more free time, I would have taken swimming lesson last summer. Ajá, good. ¿Qué diría aquí, Samir? En la condición. Si hubiese tenido más tiempo libre, yo hubiese tomado clases o lecciones de natación, el verano pasado. Perfect, very good. Entonces, ¿nos queda claro el uso de esta estructura gramatical, de este condicional? It's clear? Yes, and Samir. Excuse Sí. me, Juan Pablo. Sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, había aquí otra compañera y como que se nos fue, ¿cierto? Bueno. Let's continue. Bueno, aquí nos habla algo de flexibility and adaptability, que es algo también que ustedes deben tener en cuenta en la elaboración del audio. ¿Sí? Bueno, me pregunto si Samir desea leer esto, por favor, este texto. Flexibility and adaptability. We live in a world of constant change, full of challenges and new opportunities. Just about anything can change in a gimples. There is a new word for me. Gimples. En un pestañeo. Glimpse. In a glimpse of an eye. Glimpse of an eye. Okay. In a glimpse of an eye, being prepared for such condition can make the difference between success and failure. With rapid changes in technology, education, housing, and work environments, our society demands flexible minds with the ability to adapt and work through challenges issues. Okay, good. Samira and Juan Pablo, do you get the text? Is it clear, the text? The text is talking about we need to be flexible and take a mindset, adaptability mindset, and to adapt our changes, our new situations. Okay, right. Okay, here we have the definition of adaptability and flexibility. Adaptability is the ability to deal with new conditions successfully, and flexibility is the capacity to take different roles in life. Adaptabilidad es la habilidad para lidiar con nuevas condiciones de manera exitosa. ¿Sí comprendemos la expresión lidiar? Sí, yes. abordar. Eso sí, de manejar. Para manejar diferentes, como enfrentar diferentes condiciones, ¿ok? Adaptarse. Y la flexibilidad es la capacidad para tener o aceptar diferentes roles en la vida, ¿sí? Vamos a mirar. Sí, la adaptación, ¿no? Ajá. En palabras de ustedes, por ejemplo, Juan Pablo, para ti, ¿qué es flexibilidad y qué es adaptabilidad en español? Flexibilidad. Pues es como muy similar a la adaptabilidad, pero entonces digamos, la adaptabilidad es que, digamos, que aprendo rápido o me acostumbro rápido a algún tipo de cambio.
Y la flexibilidad es, o sea, sería como que lo mismo, ¿no? O de hacer cosas como muy similares a cierto tema, algo así, ¿no? Okay, okay, here it says. Aquí tenemos unas definiciones. Dice flexibility. Being able to easily adapt to new situations, to cope with new conditions in an appropriate way. Adaptable. To fit into new conditions properly that can adapt or be adapted in a given situation. Andres works in a fast food restaurant. Read about his schedule and duties. Samir, what is flexibility in Spanish? What is flexibility for you and adaptability? What do you understand? Ok, creo que flexibilidad es como la capacidad misma de tener, no ser rígido, no tener como una mentalidad, eh, digamos que rígida ante situaciones, sino ser consciente de que las cosas pueden cambiar y pueden ser diferentes. Y la adaptabilidad es la incorporación de esa misma capacidad de ser flexible, pero ya en una situación particular. Okay. Utilizar como la flexibilidad ante esa situación. Perfect. Okay. Let's see this one. Dice, vamos a leer, vamos a escuchar, vamos a ver si esto tiene el audio, acerca de el horario y la rutina de Andrés. Andres is 23. He works in a big fast food restaurant. He likes working there as there are opportunities for him to grow and learn a lot. However, Andres's job is challenging. His schedule is not fixed, so it changes every week. Sometimes he works in the afternoons, sometimes at night, etc. Additionally, his job involves dealing with different tasks as roles are switched every day in the restaurant. Some days he is a waiter, some days he is a cook. Also, he can be a cashier, etc. Andres feels he is learning a lot with this experience. I like the fact that I don't know exactly what I will have to deal with next week, or whether I'll have to work in the morning, afternoon, or night. It makes it interesting. Although it is a challenging job, I really enjoy it. According to his boss, Andres is one of the best employees in the restaurant. Soon he will start training to become a supervisor. As you can see, could you travel around the country on your own working from your laptop? No, I'm sorry. Andres is 20. Okay. Could you give me one example of adaptability in relation with Andres' job? Yes, Andres has the ability to be adaptable in this situation because in his job change every time, every day. Some day is cooker, another day is waiter. He's a good employee. Employee. And he apply adaptability every time. Okay, good. Okay. So, aquí tenemos unas preguntas. Could you travel around the country on your own working from laptop? Could you take a new job you know nothing about? For example, Juan Pablo. This is a question for you, Juan Pablo. Could you take a new job you know nothing about? Vale, que si podría aceptar un nuevo trabajo del que no sé nada. No, pues, si tuviera ¿cómo se llama esto? Adaptabilidad o flexibilidad, seguramente sí. Y en esta pregunta, ¿cómo podríamos
tener adaptability o flexibility. O sea, ¿cuál de las dos, cuál de las dos palabras o cuál de las dos situaciones se adaptaría a esta pregunta? Mejor dicho, vamos a mirar las dos preguntas. Una dice, could you travel around the country on your own working from your laptop? Aquí sería adaptability o flexibility. Ahí sería flexibility. Flexibility. And could you take any job you know nothing about? Adaptability. Adaptability. Good. Ok. Bueno, vamos a avanzar aquí un poquito. Bueno, estos son unos ejemplos que ustedes, si desean, los pueden leer. What can I do? What can I do to be more flexible? ¿Qué podemos hacer para ser más flexibles? Change the way you conceive new things. Deal with changing priorities. Take feedback effectively. Be open to different points of view. Esto es muy importante. Para uno ser un poco más flexible, debe estar abierto a diferentes puntos de vista. Bueno, aquí esto nos puede servir mucho también para la realización de las evidencias. Vocabulary about flexibility and adaptability. Vamos a escuchar el audio. 28-year-old man from Canada. Casi terminado. Next time you get negative. 3. Vocabulary about flexibility and adaptability. Meet professional Paralympic basketball player Steve Baker. Steve is a 28-year-old man from Canada. He lives in Toronto with his family. He is a professional basketball player, but he is exceptional in one respect. He only has one leg. Believe it or not, this amazing man plays basketball with one leg. Basketball is quite a challenging sport for a lot of people. It is hard to run up and down across the court and try to score. Now imagine doing the same task with just one leg. Sounds impossible, yet Steve does it like a pro. Steve has always been a basketball player. He started competing professionally at the age of 8. He has participated in many competitions despite the lack of his left leg. He is one of the members of the Canadian Paralympic basketball team. Steve is open-minded. He does not think his skills are affected by his condition. How did he lose his leg? He suffered a car accident when he was 13. However, he survived, even after losing 55% of his blood during the accident. After the accident, everybody thought he was not going to play basketball anymore. However, he was determined to return to the court. After a few weeks, he came back to the court to practice with the ball in his wheelchair. Even though he had to deal with many obstacles, he never gave up until he achieved his goals. Okay, the words you see in violet color are the vocabulary related with flexibility and adaptability, okay? Steve is flexible. He can take on different roles in his life. He has appeared on television several times. He even wrote a book called Playing the Hard Way, where he tells his story. This amazing man is quite an example of courage and determination. Match the words, phrases, in bold from the reading to these definitions by writing the correct word in front of each definition. Use a dictionary if necessary. Okay, en este texto pues Having a strong feeling encontramos palabras que nos pueden ayudar a entender un poco más lo que es la flexibilidad y la adaptabilidad, ¿ok? Bueno, aquí encontramos una actividad que ustedes la pueden realizar ya con más tiempo.
relacionada pues con el vocabulario que se escuchó ahorita en el texto. Y aquí hay unos idioms, unas expresiones para hablar acerca de la flexibilidad y la adaptabilidad que nos pueden servir también, ¿ok? Pero pues ya cada uno de ustedes lo miran ahí más detenidamente. Go with the flow, to get good fit, ¿ok? Entonces, vamos a recordar rápidamente qué es lo que ustedes me deben enviar, muchachos. Entonces está el cuestionario. Recuerden que el cuestionario, pues ya las preguntas que vayan a encontrar allí están relacionadas con esta temática que vimos. Recuerden que el cuestionario lo encontramos, me salí ya. La otra actividad es el audio. El audio dice, de acuerdo con la temática estudiada, elabore un audio en inglés sobre la trayectoria, planes, acciones y soluciones de su contexto académico y laboral. ¿Sí? ¿Cómo así? Ustedes van a escoger uno solito, van a escoger el contexto laboral o el contexto académico, uno solito. Y allí van a hablar sobre la trayectoria en ese contexto, ¿sí? Los planes que tenían en el pasado, aquí podemos utilizar los condicionales. Si yo hubiera hecho tal cosa, pasaría tal esta, si yo no hubiera, entonces probablemente hubiera ocurrido tal otra cosa. Las acciones que realizaron para llevar a cabo esos planes y las posibles soluciones que dieron a esas acciones o planes. ¿Sí me hago entender? Samir y Juan Pablo. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, recuerden que para este audio me deben enviar también el guión, el texto de lo que ustedes van a hablar. ¿Ok? Es muy importante que cuando desconozcan la pronunciación de alguna palabra, por favor, búsquenla. Hagamos uso de las herramientas virtuales que tenemos hoy en día, porque no es solo enviar la actividad para obtener la nota, ¿no? Recuerden que ustedes están en una formación profesional y no es como cuando estábamos en el colegio que mandamos la actividad para pasar y ya no. Aquí todo lo que aprendamos nos va a servir para nuestra vida laboral y para nuestra vida cotidiana. Entonces, si no sabemos la pronunciación de alguna palabra, entonces por favor busquémosla y practiquemos ese audio antes de enviarlo. Y cuando ya consideremos que está correcto, que está bueno, entonces ahí sí lo grabamos y lo subimos a la plataforma para que yo lo pueda revisar. ¿Ok? Ok. Any question, alguna pregunta, alguna sugerencia, por favor, si tienen alguna evidencia por ahí pendiente, por favor, realícenla. Si tienen alguna pregunta, recuerden también que por el chat de la plataforma me pueden escribir. Si estoy online, yo les respondo de una. Y si no estoy online, pues ahí queda el mensaje, igual les respondo. O al correo electrónico. Si de pronto me escriben por el WhatsApp, por favor, no lo hagamos durante el fin de semana porque pues el fin de semana no estoy disponible. A veces por ahí miro el WhatsApp y si veo algún mensajito yo lo respondo. Pero casi siempre yo el fin de semana me desconecto del WhatsApp. Entonces, porque me da vergüenza que de pronto ustedes me escriban por allá un sábado y yo les responda el lunes. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Pero entre semana, de lunes a viernes, como les digo, me pueden consultar alguna inquietud que tenga y con mucho gusto les respondo. Les agradezco muchísimo a Samir y a Juan Pablo la participación. Miren que cuando ustedes participan, las sesiones se hacen más amenas. Y Paula Alejandra y Anderson David, pues también les agradezco la asistencia a la sesión.
Les deseo una excelente noche, les deseo que tengan una semana muy, muy productiva, muy bendecida y que Dios siempre les dé mucho gozo en su corazón. Que vivamos felices y con una actitud positiva. Mil gracias, muchachos. Que Dios los bendiga. Gracias a ustedes. Muchas Feliz noche. gracias, instructora. Bendiciones también. Hasta Amén. luego. Gracias. Bye. Que descansen.